continuamos con el segundo video del paquete 2 y vamos a seguir practicando algunos ejercicios que son los que generalmente son evaluados, ¿no? Que tiene que ver más con fugacidad, discrepancia rara vez puede que entre. Y en este caso vamos a hacer un ejercicio que nos dice calcular la fugacidad del metano de una mezcla compuesta de 78,4% en peso de metano y 21,6% en peso de N-butano a 104, grados centígrados y 68 atmósferas. Suponga solución ideal. Primero son dos compuestos, a uno lo llamo 1, al otro 2. Generalmente yo prefiero por el orden en el que me da. Segundo, saco de las tablas del RAID qué compuestos son, el 116, 258. Hallo sus propiedades críticas, que sería su temperatura crítica del primero, su presión crítica del primero, del segundo. En caso de que no tenga, tengo que estimar con lo que ya he visto en termodinámica 1. Segundo, yo no puedo trabajar con la composición en masa, porque ahí me da en peso o masa, que es lo mismo. Tengo que trabajar con composición molar. Por lo tanto, llevo esa composición a moles. Y es lo más fácil que ustedes hacen desde química general. Supongo 100 gramos, o pueden suponer 1 gramo. Depende de ustedes. Yo tengo la composición de 1 y de 2, supongo 100 gramos. Hallo la masa de 1 y de 2. Tengo la masa y tengo el peso molecular del 1 y del 2. Puedo hallar los moles. Si tengo los moles parciales, la suma de los moles parciales son los moles totales. Y moles parciales entre moles totales es fracción. Entonces, si se dan cuenta, aquí, ¿dónde está? A ver, aquí yo he calculado las fracciones molares de 1 y de 2. Entonces ya tengo esas fracciones. Ahora yo sé que la fugacidad es igual a la composición, o sea, en este caso me dice la fugacidad del metano. La fugacidad es igual a la fracción por la fugacidad del compuesto puro de ese compuesto. Entonces la fugacidad parcial es igual a la composición molar de la mezcla por la fugacidad del componente puro antes de ser mezclado. Perfecto. Pero la fugacidad entonces del componente puro, ¿a qué es igual? Al coeficiente de fugacidad por la presión total. Porque si es gas, ¿no? Si fuera líquido sería la presión de vapor, por si acaso. Entonces, la presión ya tengo. El coeficiente de fugacidad, eso es lo que tengo que dar. Porque la fracción ya tengo igual. Entonces, el coeficiente de fugacidad hay tres formas para hallar, que ya hemos visto. Es Lee-Kessler, Pirial y el método integral. Entonces, yo en este caso utilizo el más fácil, que es Lee-Kessler. No voy a perder el tiempo integrando una tabla de datos enorme. Directamente utilizo Lee-Kessler, que me dice el coeficiente de fugacidad es a la fugacidad 0 por la fugacidad 1 elevado al W, al factor acéntrico. Para eso necesito la presión reducida y la temperatura reducida. Hallo, solamente hallo para el metano, porque es para el que me pide, ¿no? Si me pediría para los dos, hago esto y después hago para el otro. Entonces hallo Φ0 y Φ1 de tablas. ¿Saben de qué tablas estoy hablando? Estas son las tablas del Smith-Van William, termodinámica de Smith-Van William, del apéndice número 3, si no me equivoco, en el cual están las tablas. Hay gráficas, solo que lamentablemente las gráficas no lo tengo y no sé si alguien se logró sacar copia, pero en las tablas del apéndice tuvieran que interpolar. Y les debería salir más o menos próximo estos valores. El W, el factor acéntrico, lo encuentro en tablas si no tuviera que estimar. Y hallo el coeficiente de fugacidad, que me sale 0,9628. Por lo tanto, la fugacidad del compuesto puro sería 0,098 por la presión, me daría en atmósferas. Por lo tanto, la fugacidad parcial va a ser igual a la fracción por el del compuesto puro, y ya tengo. Entonces la respuesta sería 60,8482 atmósferas o 61,6544 bares.
es sencillo esta parte de fugacidad. Lo que tengo que entender es que la fugacidad de un compuesto puro es igual al coeficiente de fugacidad por la presión total. Pero si fuera líquido o estaría en el equilibrio líquido-vapor, la fugacidad es igual al coeficiente de fugacidad por la presión de vapor. Ahora, cuando hablo de mezclas, simplemente lo único que se aumenta eso de lo que yo ya sé es la fracción de ese compuesto. Si quiero hallar la fracción de 1, tengo que aumentar la fracción de 1. Si quiero hallar la fracción de 2, tengo que aumentar la fracción de 2. Nada más. Ahora vamos a resolver otro problema que nos dice estimar el factor de Poynting del refrigerante 134A a 1 megapascal y 250 Kelvin utilizando el método de integración de Simpson. El factor de Poynting yo sé que es igual a la exponencial de la integral, desde la presión mínima, en realidad desde la presión de vapor hasta la presión total, por el volumen molar de líquido sobre RT por el diferencial de la presión. RT es lo primero que calculo, donde yo parto de 8,314 pascal por metro cúbico sobre mol Kelvin. Sé que el peso molecular del refrigerante 134A es 102. ¿De dónde sé eso? Porque el refrigerante 134A es C2H2F4. Y el carbono vale 12, el hidrógeno 1 y el flúor vale el restante. Con eso calculo 102. Hallo en las unidades adecuadas, que sería bar por metro cúbico sobre kilogramo. ¿Por qué bar? Porque las tablas del refrigerante 134A que están atrás, su presión es en bares, no en megapascales. Entonces salió en bares. Ahora utilizo la tabla del equilibrio líquido-vapor, que es dentro de la campana, porque yo sé que el factor de Poynting lo utilizo cuando estoy hablando de compuestos líquidos o de compuestos en un equilibrio de fases. Entonces utilizo la tabla del equilibrio líquido-vapor, donde la presión de vapor a cada temperatura. ¿Y qué es lo único que voy a hacer? Voy a empezar desde la presión de vapor a la temperatura de 250 Kelvin, que es de 1,1685. Si no tengo a la vista, tengo que interpolar, cosa de que empiezo desde esta presión de vapor, eso que sea la temperatura. Ya les vuelvo a recalcar, en el equilibrio líquido-vapor, la columna de la presión y la temperatura, que es decir, presión de vapor, punto de ebullición, presión de vapor, punto de ebullición, a distintas presiones, distintas temperaturas. Y busco para 250 cuánto es su presión de vapor, que en este caso sería P. Y si no hay, tengo que interpolar. Les vuelvo a recalcar que sale 1,16855. Entonces para eso yo me fijo el volumen del líquido, no del gas, que es 7,3128 por 10 a la menos 4. De ahí voy bajando o subiendo. En este caso voy subiendo. ¿Hasta dónde? Hasta 1 megapascal. Que 1 megapascal es lo mismo decir 10 bares. Entonces aumento hasta 10. Y para cada, estos valores son de lo que tengo en tablas por si acaso. En la tabla del equilibrio líquido-vapor. Hallo su volumen de líquido. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hallar para un H constante. Eso que decir B menos A dividido entre N. B, ¿cuál es? 10. A es 1,16 tanto. ¿Cuántos datos quiero? 10. Entonces, por lo tanto, hallo H. Perfecto. Entonces, con los datos de la nueva tabla que tengo, voy a formar. Entonces, al primer valor le sumo H. Al segundo H, 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 hasta obtener los 10 datos. Y así sucesivamente yo voy a hallar el volumen de líquido. ¿Cómo hallo estos volúmenes de líquido? Interpolando. Hay dos formas. Con el ingeniero generalmente hacen interpolación lineal, eso quiere decir entre dos puntos únicamente. En este caso yo he preferido ajustar los datos, no estos datos, sino yo los que he ajustado son estos datos, porque esto ya he sacado de mis tablas. Entonces a mi calculadora he metido presión y volumen y lo he ajustado tal y como dice aquí. Lo he ajustado un valor a una ecuación lineal. Y me sale un R de 0,99305186. Entonces, como se me ajusta una ecuación lineal, directamente yo lo he interpolado todos los datos, con lo que han hecho en físico-química, X sombrerito, Y sombrerito y demás. Entonces es algo más fácil. ¿Pueden interpolar entre dos puntos? Sí. ¿Va a variar, no significativamente, pero va a variar. Entonces hallo, interpolo y calculo. Como ya tengo los datos, yo sé que la integral para hallar el factor de Poynting es la integral del volumen del líquido sobre RT. Entonces el volumen del líquido sobre RT es Y o f de X y P es X.
Entonces hallo esos valores. Yo sé que de acuerdo al método de Simpson, A es el primer valor, eso quiere decir el primer valor y el último valor, la suma, ¿no ve? Y B es la sumatoria de los impares, eso quiere decir 1, 3, 5, 7, 9. Y C es la sumatoria de los pares, 2, 4, 6, 8. Perfecto. Ahora la integral yo sé que es igual a h tercios. Aquí hay un error, van a cambiar y les va a salir otro resultado. H tercios a más 4b más 2c. Entonces haciendo esa corrección no les va a salir este valor por si acaso. Van a tener que calcular ustedes. Entonces yo sé el exponencial de i. Entonces el valor que salgan en el exponencial y les va a salir es el factor de Poynting. Que no va a variar tal vez mucho, ¿no? Tal vez les salga 0,99, 0,98. El factor de Poynting por lo general es próximo a 1. Entonces, en la mayoría de los casos asumimos próximo a 1 para evitar calcular, porque sería muy tedioso calcular el coeficiente de fugacidad integrando y aparte de eso calcular el factor de Poynting integrando. Entonces tuviera que ser 2 veces la integral numérica y eso es lo que a veces es muy trabajoso, ¿no? Utilizando obviamente un programa es más fácil y más sencillo. Con eso concluimos el video 2. Espero que practiquen, que calculen y lo tengan todo bien bonito en su cuaderno, ¿no?